Bueno, se han publicado los primeros resultados del instrumento Quijote en una serie de papers en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que por cierto, creo, Alberto, que te presenté como IP de Quijote, me parece que dije, y si dije eso creo que es incorrecto, ¿no? Que es el responsable científico, lo que Sí, es tu el Project cargo en el Scientist. Ujú. Project Scientist. Así que disculpas por eso. En fin, como responsable científico eres la persona que probablemente tiene más conocimiento, ¿no? Tiene más el instrumento en la cabeza realmente son tres instrumentos más los Lo telescopios, pero tiene se entiende. literalmente en la cabeza. Bueno, quizás podías empezar contándonos un poco del proyecto, ¿no? Veo aquí, me ha sorprendido que son ya 10 años de observaciones lo que está presentando en estos artículos, que la verdad es que me sorprendió, no era consciente yo de que llevara tanto tiempo Quijote observando. Claro, todo el tiempo de desarrollo que habrá llevado esto. Bueno, es una bonita forma de marcar un aniversario, ¿no? Sí, la verdad es que además el artículo principal de los mapas, curiosamente, se aceptó 10 años y un mes justo después del día de primera luz. Ha coincidido, no estaba hecho intencionalmente para que fueran 10 años, pero bueno. A ver, el contexto. Quijote es un experimento que se dedica al estudio del fondo cósmico de microondas, lo hemos comentado en otros programas con anterioridad, y es un experimento que consta de 2 telescopios y varios instrumentos. Y resalto eso porque esta mañana, por ejemplo, tuve que dar un seminario en el Instituto de Astrofísica de Canarias, dando la perspectiva de estos 10 años, y está bien hacer ese ejercicio de contexto de que cuando uno hace desarrollo en astronomía, un proyecto de la construcción de un telescopio o de un instrumento para un telescopio ya son de por sí proyectos de gran envergadura. Y aquí estamos hablando de la construcción de 2 telescopios y de 3 instrumentos, y cada uno de ellos pues ha llevado un esfuerzo de desarrollo, de diseño y de fabricación e integración que bueno, que es bastante Por eso considerable. dudé cuando empecé a decir que tienes el instrumento en la cabeza y luego dije, no, no, instrumento no, es que son varios instrumentos, 2 telescopios, más toda la infraestructura que lleva de cúpula, de demás, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que en volumen de lo que es el desarrollo instrumental ha sido enorme. Bueno, el proyecto, como decía, son 2 telescopios y 3 instrumentos bueno, que se instalan en los planos focales de estos telescopios para hacer medidas de polarización del fondo de microondas. ¿Vale? Entonces, todo esto, la mayor parte de los experimentos de hoy en día que se dedican al estudio del fondo de microondas van detrás de la señal asociada a ondas gravitacionales generadas en la época de la inflación, que si, como hemos comentado muchas veces en Coffee Break, de existir, pues dejarían una huella en los mapas de polarización con un patrón muy específico, que es lo que llamamos, una forma muy específica, que es lo que llamamos modos de polarización, y básicamente, pues los experimentos que existen en el mundo tratan de buscar esa huella. La búsqueda de esa huella en polarización es difícil porque, a diferencia de lo que ocurre en intensidad, en polarización, la emisión de nuestra galaxia es dominante sobre la señal del fondo cósmico de microondas. Entonces, los experimentos que intentan buscar estas señales no pueden limitarse a hacer una medida en un único color, una única frecuencia. Tienen que seguir una aproximación multifrecuencia, porque lo que caracteriza la emisión de nuestra galaxia es que es una emisión que cambia con la longitud de onda. Los procesos físicos que la originan pues tienen una cierta dependencia, mientras que la señal del fondo cósmico de microondas sabemos que es prácticamente el cuerpo negro más perfecto que existe. Y eso significa que es básicamente la misma temperatura en cualquier frecuencia a la que observe. Entonces jugamos con eso, o sea, hacer estudios multifrecuencia para separar la galaxia de la señal cosmológica. Has explicado que lo que se está buscando es la polarización y es un término que va a aparecer mucho en la discusión. Seguramente es un término con el que la mayoría de nuestros oyentes están familiarizados, pero para los que no, se trata de medir no solo la intensidad de la luz, que es lo que vemos normalmente en una imagen, cuánta luz llega en cada píxel, sino también la polarización tiene que ver con cómo está orientada. Si la luz es una vibración del campo electromagnético, o sea, podemos imaginarnos que el campo electromagnético es una flechita, porque esa flechita está vibrando arriba y abajo, pues en qué dirección, en qué plano está esa vibración. Entonces, a nosotros nos llega un rayo y perpendicularmente a ese rayo está vibrando el campo electromagnético. ¿En qué dirección, en qué plano está vibrando ese campo? ¿Está vibrando arriba abajo o está vibrando en horizontal? La luz natural, la mayoría de la luz que recibimos, no tiene polarización porque está, digamos que es una mezcla de todas las posibles direcciones que nos llegan a la vez.
pero hay veces que la luz que se genera con algunos procesos físicos, como puede ser pues, por campos magnéticos o por otra serie de procedimientos, que puede tener un poco de exceso de una componente respecto a otra. O sea, que puede haber un poco más de vibración en el plano vertical que en el horizontal. Entonces ahí diríamos que hay un poco de polarización en esa dirección vertical. Y eso es lo que está intentando medir, o lo que está midiendo Quijote, y es la pista que nos va a llevar a esos modos de ondas gravitacionales de la inflación, y por eso, bueno, esa es la polarización a la que se refiere Alberto. Estamos haciendo un mapa en cada punto del cielo de las microondas que nos llegan de ese punto, en qué dirección están vibrando. Pero claro, tenemos la contaminación de la galaxia y etcétera, todo esto que ha estado ahora diciendo Alberto. Aquí has dado, Héctor, en este resumen, una serie de palabras clave. Sobre todo has hablado de campo magnético, que hablaremos ahora bastante en los resultados de Quijote. En general, efectivamente, los procesos que producen emisión polarizada de continuo, quiero decir, no procesos asociados a línea, generalmente necesitas un mecanismo que ordene. Y en el universo, en general, en prácticamente todas las escalas, suele ser el campo magnético ese mecanismo. Realmente los métodos que nosotros seguimos en microondas se parecen en muchas cosas a los que se utilizan, por ejemplo, en física solar para estudiar el magnetismo de la emisión del Sol. O sea que, bueno, la polarización es una propiedad de la reacción electromagnética. En el Sol se estudia a lo mejor en óptico, infrarrojo, ultravioleta. Aquí lo estamos haciendo en el dominio de las microondas, pero en el fondo estamos intentando reconstruir el mismo tipo de información. En el fondo cósmico. Bueno, pues un poco ese es el contexto, y lo que hemos presentado ahora es el resultado de gran parte de los datos que hemos acumulado con el primer telescopio Quijote. Ese primer telescopio Quijote ha estado dedicado y va a seguir estando dedicado a medir en el rango entre 10 y 20 gigahercios, y ahora volvemos a qué significa eso, a medir la emisión de nuestra galaxia. ¿Por qué ese rango es importante? Bueno, pues básicamente todas las misiones y la mayor parte de los experimentos que han medido hasta ahora el fondo cósmico de microondas y las misiones espaciales generalmente dejaban de observar el fondo de microondas a los 30 gigahercios. Por debajo de 30 gigahercios básicamente no hay observaciones. O sea, Quijote está cubriendo en este rango de baja frecuencia un nicho que es único. No existe otro experimento en el mundo que haga medida en este rango de frecuencia. Perdón, Alberto, ¿y eso por qué es? ¿Porque el pico del cuerpo negro está por encima de 30 gigahercios? El pico del fondo cósmico de microondas hoy día sí está en unos 160, 180 gigahercios. Entonces, digamos, tienes más fotones si te vas a esas longitudes de onda. Lo que pasa es que tienes que jugar con el hecho de que nuestra galaxia emite en radio y emite en submilimétrico. Entonces, básicamente hay dos mecanismos físicos que producen esa emisión. Lo que llamamos emisión sincrotrón, que se hace muy brillante a baja frecuencia, que es debida a electrones, lo que llamamos rayos cósmicos, esencialmente electrones que se mueven a velocidad relativista, que se encuentran con el campo magnético, giran y emiten una radiación que conocemos muy bien desde hace muchos años, que se detectó de hecho en los detectores sincrotrón por primera vez, de ahí viene su nombre, y que, bueno, pues es básicamente la que intentamos caracterizar con Quijote. Y luego en el rango de altas frecuencias, pues en el medio interestelar hay lo que llamamos en astrofísica granos de polvo, que vienen a ser pequeñas moléculas, aglomerados de distintos tamaños, hasta fracciones de micra, hasta incluso llegando a la micra, que son moléculas que básicamente se calientan por la radiación que hay en el medio interestelar y que emiten vibrando esa radiación. Por el hecho de que en el medio interestelar hay un campo magnético, esa emisión vibracional de los granos de polvo no es aleatoria. El campo magnético actúa como mecanismo que alinea a los granos, y entonces pues esa emisión también es polarizada. Entonces el juego está en: si me voy a demasiada alta frecuencia, el polvo me molesta; si me voy a baja frecuencia, el sincrotrón me molesta. ¿Dónde está el mínimo? Pues alrededor de 70, 80 gigahercios. El problema es que 70-80 GHz no lo podemos observar bien desde Tierra, porque es una banda que hay líneas de vapor de agua y de oxígeno en nuestra atmósfera que bloquean parcialmente esa banda. Esa banda sí se puede observar desde espacio. Entonces, bueno, idealmente los satélites intentan centrarse alrededor de 70, 100 GHz y luego complementar con medidas un poquito más abajo y un poquito más arriba para hacer las correcciones del sincrotrón
y la emisión del polvo. Y estas medidas que se han publicado ahora son todas del telescopio 1. Sí, estos mapas que sirven para producir la imagen que tiene Sara ahora en el fondo, todas vienen del telescopio 1. Son mapas, como digo, entre 10 y 20 gigahercios. Complementan pues de una forma muy bonita a los datos de Planck y WMAP, las misiones espaciales previas que han observado el fondo de microondas, porque como digo, esas misiones, la frecuencia más baja que tenían eran alrededor de los 30 gigahercios, 23 en el caso de WMAP, con lo cual al sincrotrón hacer una emisión que se hace cada vez más brillante a baja frecuencia, pues digamos en nuestra frecuencia de 10 a 20 el sincrotrón es muy brillante. Con lo cual diseñamos el primer telescopio para medir bien las propiedades de ese sincrotrón y poder con ese modelo extrapolarlo a frecuencias más altas para corregir o bien los mapas de Planck o bien nuestros propios mapas que estamos haciendo a frecuencias de 30 y 40 gigahercios o los de cualquier otra misión futura que intente hacer medidas del fondo de microondas. O sea, son mapas legados, así emite nuestra galaxia en sincrotrón y bueno, hay que utilizarlos para extraer la señal cosmológica. Sí, José Alberto, los mapas que habéis obtenido tienen una resolución concreta. ¿Hay limitaciones técnicas que han impuesto esa resolución? ¿O habéis pensado en elegir, en diseñar para que la resolución fuera la adecuada, para que la sustracción futura de estos mapas de radiación sincrotrón sean la más adecuada? Efectivamente, o sea, el diseño de los telescopios Quijote, el experimento está pensado para hacer esa corrección. La señal que estamos buscando de modo B proveniente de la inflación es una señal que esperamos en escalas grandes, o sea, en escalas del orden del grado o mayores. O sea, para que la gente se haga una idea, estamos hablando del tamaño aparente que sostiene la Luna en el cielo o escalas mayores. Entonces, Quijote, en su frecuencia más baja, pues tiene aproximadamente esa resolución. Entonces, efectivamente, construimos los mapas precisamente a las resoluciones a las que otros experimentos van a hacer las medidas o nosotros mismos, las medidas buscando la señal cosmológica. Sí, porque telescopios espaciales como el LightBear, por ejemplo, trabajarán con frecuencias, como comentas, del 70 a 100, en realidad como 40 a 400, ¿no? Exactamente. Se cubre un rango muy amplio para tener bien la medida del sincrotrón y del polvo, pero claro, o sea, fíjate, la frecuencia más baja vuelve a ser 30. ¿Por qué es tan difícil poner frecuencias más bajas en el espacio? Pues porque es carísimo. Claro. O sea, conforme baja en frecuencia, las bocinas o las antenas de detección escalan con la longitud, con la frecuencia, ¿vale? O sea, con la longitud de onda que es la inversa de la frecuencia. Entonces, donde te cabe un detector de 10 gigahercios, pues puedes poner cientos de detectores a 100 gigahercios. Entonces, para la carga útil de una misión espacial, mejor ganar sensibilidad acumulando detectores a alta frecuencia. Y luego, lo que hemos demostrado con Quijote es que esas frecuencias bajas las puedes hacer desde Tierra, sin ningún problema. Entonces, bueno, las misiones espaciales, LightBear, participamos en LightBear. Estos mapas de Quijote están sirviendo para construir modelos refinados del sincrotrón y para hacer la preparación científica de LightBear, claro. Y esto, claro, tú como cosmólogo estás pensando en estos mapas de la galaxia como la basurilla que tienes que quitar para poder ver el fondo cósmico de microondas, pero imagino que habrá gente para la cual esto que para ti es la basurilla puede ser información útil. O sea, gente estudiando la galaxia puede decir, uy, qué mapas más bonitos de emisión de sincrotrón de la galaxia, ¿no? Sí, de hecho nosotros mismos o sea, empezamos pensando, diseñando los experimentos, pensando que, bueno, quitamos las emisiones de sincrotrón y lo que llamamos foregrounds, los contaminantes, y ya está. Pero con el tiempo estamos aprendiendo y uno de los resultados clave que podemos concluir de este release de Quijote, que la emisión de nuestra galaxia tiene una complejidad bastante mayor de la que esperábamos. Ahora podemos profundizar en qué significa eso. Pero en particular, con Quijote por primera vez hemos empezado, esto no se había hecho antes, a caracterizar bien no solamente cómo es la propia distribución del sincrotrón polarizado, que es la imagen que tiene Sara ahora mismo para los que nos estén siguiendo en YouTube, pero también hemos empezado a caracterizar cómo es ese cambio con frecuencia, porque es esencial. Si queremos corregir a altas frecuencias, necesitamos medir muy bien cómo es esa dependencia en frecuencia. Combinando Quijote con Planck y WMAP, uno de los artículos de esta serie que acabamos de sacar mide esa dependencia.
Y lo que hemos encontrado es que es bastante más compleja de lo que los modelos que teníamos del sincrotrón de la galaxia predecían. Tiene bastante más variabilidad, tiene espacialmente mucha granularidad, o sea, hay bastante complejidad en la estructuración. Bueno, en cierto modo era esperable. Si uno piensa que el sincrotrón es esencialmente el acumulado de toda la distribución de rayos cósmicos, de partículas de alta energía que hay en nuestra galaxia, y sabiendo que en nuestra galaxia, aparte de un campo magnético regular, hay también cierto grado de turbulencia en la distribución de ese campo magnético, pues bueno, uno podría anticipar a cierta complejidad, pero es que los datos están mostrando que, bueno, que los modelos que existían eran demasiado optimistas. Sí, ¿te refieres, José Alberto, a que normalmente se utiliza para la radiación sincrotrón un modelo de ley de potencia con un exponente más o menos fijo? Y lo que habéis vosotros observado es que el exponente varía de un lugar a otro y que tiene mucha variabilidad, ¿no? Exactamente. El análisis de Planck no tenía la capacidad de extraer de los datos la medida de ese exponente. Entonces, cuando se hizo el análisis de Planck en su momento, se asumió que ese exponente era constante en todo el cielo. Y se utilizaron modelos físicos para, bueno, pues para hacer ese tipo de análisis. Ahora con Quijote por primera vez lo podemos medir. Y entonces empiezas a ver esa variabilidad y, bueno, pues los modelos que teníamos que predecían que podía haber cierto grado de variabilidad, predecían bastante menos de la que estamos viendo. Entonces, bueno, el mensaje es, ojo, hay que tener cuidado cuando hagamos esta corrección del sincrotrón, es bastante más variable de lo que pensamos y además hay que tener cuidado porque este sincrotrón, y estamos empezándolo a medir con Quijote, tiene un grado de correlación que hemos encontrado del orden del 20% con la emisión del polvo de nuestra galaxia. Así que ojo que corregir el sincrotrón y el polvo no es sencillamente tengo un modelo del sincrotrón, lo corrijo, y tengo un modelo del polvo y lo corrijo. No, si lo haces así, estás sobrecorrigiendo. Porque el sincrotrón y el polvo están correlacionados. ¿Y por qué están correlacionados? Pues, esencialmente pues, porque es el mismo campo magnético de nuestra galaxia el que le dice a los electrones que producen el sincrotrón cómo se tienen que mover, o el que está orientando los granos de polvo. Tiene sentido. O sea, lo que estás viendo al final es el campo magnético en dos manifestaciones diferentes, pintado por los electrones o pintado por el polvo, ¿no? Esto me hace gracia porque esta frase de las observaciones nos muestran una realidad más compleja de lo que predecían los modelos podría ser el titular universal de la nota de prensa iba a decir en astrofísica, pero yo diría en ciencia en general, ¿no? O sea, eso se aplica siempre a todo. Por defecto, si tienes un trabajo, siempre puedes decir eso. Parece como que siempre la naturaleza nos sorprende con una riqueza mayor de lo que, claro, es normal. Nosotros para intentar explicar cosas tenemos que simplificar y nuestros modelos siempre van a ser simplificaciones y cuando avanzamos con la observación nos topamos con la cruda realidad que suele ser bastante más rica y más compleja de lo que nuestras simplificaciones nos dirían, ¿no? No solo en ciencia, sino cuando miramos casi cualquier cosa de lejos y sin detalles, pues parece más sencillo cuando ponemos el foco allí. Y de lejos las vacas son esféricas, ¿no? Y no, me parece súper interesante, ¿no? Y creo que esto seguramente, pues, aparte de para la cosmología, creo que también para el estudio de nuestra galaxia puede ser interesante. Veo en ese mapa, que el que aludes, que tiene Sara de fondo de Zoom, hay una zona que queda oculta, que entiendo que es el hemisferio sur, que no se ve desde Tenerife. Sí. ¿Hay planes de un Quijote Sur? Sí, hay planes, sobre todo porque, como digo, estamos viendo que el sincrotrón es cada vez más complejo y que hay que tenerlo en cuenta en cualquier caso para hacer las correcciones e intentar bajar los límites de detectabilidad a los que somos capaces de poner cotas o medir modos B. Y bueno, de hecho, he estado hablando de Quijote, que es básicamente el único experimento que mide fondo de microondas en activo en el hemisferio norte, pero la mayor parte del esfuerzo a nivel mundial en observación del fondo de microondas está concentrada en el hemisferio sur. O sea, están los observatorios en Chile y los observatorios en el Polo Sur, y la mayor parte de esos experimentos pues, han estado diseñados, pues como digo, con frecuencias más bajas del orden de los 30 GHz, porque es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. La comunidad se está dando cuenta que es importante hacer estas medidas en este nicho de Quijote
Y una de las posibilidades que estamos explorando ahora mismo, que todavía no está consolidada, es una vez terminemos los nuevos mapas que vamos a hacer, porque estos mapas que hemos liberado los vamos a mejorar con una versión mejorada del instrumento que estaba en el primer telescopio, que ya está construido y estamos ahora mismo en fase de pruebas, que empezaremos a observar pues para mitad de este año. La idea es, una vez que terminemos ese survey mejorado en el hemisferio norte, llevarnos el instrumento al hemisferio sur. Y estamos explorando varias posibilidades de llevar a Chile, a uno de los telescopios que ya existen allí, este instrumento. El de baja frecuencia. Yo traté de convencerte que lo lleves a Argentina, al Leoncito. En Argentina están montando, me olvidé el nombre ahora, un telescopio que... Sí. Sí. Perdón, lo olvidé mencionar antes, dije solo Chile y Polo Sur. Efectivamente, también en Argentina, en la provincia de Salta, hay un nuevo observatorio dedicado a observación del fondo de microondas con el instrumento CUBIC, que es un instrumento que está liderado desde Francia y que utiliza una tecnología que es complementaria al resto de tecnologías que se están utilizando en el mundo. Quijote utiliza detectores coherentes. Los detectores que hay en Atacama y en el Polo Sur generalmente son de tipo bolómetro, y la tecnología que utiliza CUBIC está basada en interferometría. También utilizan bolómetros, pero el concepto es diferente. Y a mí me parece que utilizar distintas tecnologías es importante, porque esto me recuerda un poco cuando estábamos haciendo las mediciones hace unas cuantas décadas de los picos acústicos del fondo cósmico de microondas. El hecho de que haya distintos experimentos en distintas partes del mundo con distintas tecnologías, observando el fondo cósmico de microondas y todos llegando a las mismas conclusiones, es importante para entender que lo que estamos midiendo no es algo que depende de sistemática. Entonces, el hecho de que haya distintas tecnologías es importante, y CUBIC tuvo su primera luz hace muy poquito. Y bueno, pronto... O sea, que CUBIC ya está tomando datos. La inauguración y la primera luz fue hace muy poquito, hace cuestión de un mes o algo así. Ah, vale. Quizá José Alberto, sabe más que... Sí, un poquitito más. O sea, que obviamente fueron las autoridades allí, creo que en noviembre, si no me equivoco, fin de noviembre. ¿Y Sudáfrica y Australia, que son potencias de la radioastronomía, no se han metido en este tipo de trabajos? Lo hemos intentado y lo hemos explorado con la posibilidad de Sudáfrica. Sudáfrica es como muy natural, porque la localización de parte del Square Kilometer Array, el SKA, que va a ser el gran observatorio de radio del futuro. Y bueno, pues existía la posibilidad de ir allí, pero bueno, al final eso no cuajó. Y bueno, pues hemos estado viendo también, buscando otras opciones. Uh-huh. Luego también veo en ese mapa que, aparte de la sombra del hemisferio sur, hay también una banda estrecha. ¿Eso es una limitación técnica de apuntado o...? Esa banda es un problema muy serio y que probablemente tendríamos que hablar un montón de ella. Exactamente. La banda esa en concreto que no observamos es la banda de emisión de satélites geoestacionarios, ¿vale? Quijote está midiendo entre 10 y 20 eso es el Ecuador, sería el Ecuador. Eso es declinación cero. Uh-huh. Básicamente, vista desde Tenerife, ¿vale? Quijote hace imagen en lo que llamamos banda ancha, ¿vale? Y entonces, dentro de esa banda muy ancha de Quijote, entran las banditas de emisión de los satélites geoestacionarios, que esencialmente son emisiones de televisión. A ver, esos satélites son bastante perjudiciales para nosotros. No podemos observar directamente en esa banda, e incluso nuestros detectores son capaces de captar las emisiones de esos satélites por lo que llamamos lóbulos laterales, cuando no estamos observando directamente a los satélites, incluso apuntando a 70 grados de distancia. Entonces, la mayor parte del trabajo en la construcción de estos mapas ha sido caracterizar y filtrar bien esa emisión de satélites. El problema es que en el futuro esto va a ir a peor, porque ya se ha hablado en el programa de las megaconstelaciones, Starlink y todo esto. No es solo desde la perspectiva de la astronomía en óptico. Esos satélites, sus links de comunicación con Tierra están en las microondas. Bueno, yo siempre he dicho eso, que se quejan mucho los astrónomos en el óptico, pero creo que el gran impacto de Starlink y las megaconstelaciones va a ser en radio. O sea, nos estamos apresurando. El comentario de José echando la culpa a Elon Musk, que creo que es precipitado, en el sentido de que Starlink
no son geoestacionarios. O sea, Starlink y Eso la es lo mayoría de los terrible. satélites son en órbita baja. Esos están por todo el cielo. Eso es lo terrible. Esos se ven por Eso todo es el cielo. Los geoestacionarios son los que están más lejos, sí. que son más difíciles de llegar allí, pero están fijos, entonces no los puedes filtrar, ¿no? Nosotros hemos podido quitar los geoestacionarios precisamente porque son estáticos. Entonces, haciendo mapas en coordenadas locales, ¿vale? En posición de coordenada local, un satélite geoestacionario visto por Quijote siempre está en la misma posición. Entonces, jugando con ese hecho, hemos podido quitar bien la emisión de los geoestacionarios. Lo que se nos viene con Starlink es tremendo. Entonces, lo que estamos haciendo es construyendo un instrumento nuevo para el primer telescopio Quijote con la capacidad de anular esas emisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una tecnología nueva basada en FPGAs. Son tarjetas programables que permiten escanear, hacer procesados ultra rápidos y en particular para detectores de microondas nos permiten escanear la banda en frecuencia de forma muy rápida, decenas de gigamuestras por segundo, de forma que obtendríamos instantáneamente un espectro súper bien muestreado de toda esa banda en frecuencia en la que nosotros podríamos intentar identificar dónde emiten los Starlink, en qué subbanditas de frecuencia y cortar esa emisión. De forma que sintetizaríamos bandas efectivas de observación cortando los trocitos de emisión donde Starlink y otros satélites están emitiendo. Lo que acabas de comentar básicamente es lo que hacéis con las fuentes puntuales, porque en el cielo hay fuentes que emiten también en microondas y también tenéis que caracterizarlas y eliminarlas, ¿no? Sí, pero el problema de esto es cuando se te está moviendo por todas las partes, como los Starlink, y cuando su brillo es tan grande que satura. O sea, el problema de estas emisiones es que saturan nuestros detectores, que están optimizados para medir la señal de microondas. O sea, a nosotros cuando nos pasa el sol cerca, el sol no lo podemos observar directamente, también nos satura. Los satélites estos geoestacionarios también saturan y estos Starlink probablemente también. Entonces, básicamente, o construimos instrumentos que son capaces de intentar mitigar esa contaminación, o básicamente este mapa que estamos viendo ahora, pues es el último mapa que podríamos hacer desde Tierra, porque ya tendríamos que irnos al espacio. Es que debemos pensar eso, que Starlink son satélites de comunicaciones, o sea, que el flujo de tráfico a nivel de ondas es brutal lo que van a recibir. Entonces, también tengo que decir que bueno, la preocupación es tan grande por estas cosas que bueno, hay grupos que a nivel de distintos países se intentan organizar y negociar con Starlink y de hecho ya se han identificado sitios estratégicos, observatorios, con los que se ha llegado a acuerdo con Starlink para que cuando los satélites pasen sobre esos observatorios apaguen su emisión. Lo que pasa es que para nosotros que hacemos fondo de microondas, a los niveles de sensibilidad que queremos llegar, eso no es suficiente. Porque en radioastronomía, como digo, en general, una antena que está apuntando en una dirección no tiene una directividad perfecta. O sea, somos capaces de captar radiaciones que vengan incluso a 90 grados o más de distancia respecto a la dirección en la que estamos apuntando. Entonces, bueno, ayuda el hecho que se apaguen cuando los satélites pasan sobre los observatorios, pero siguen siendo problemáticos y hay que identificar formas de cortarlo. O sea que tienes también el problema de los reflejos. Supongo que no sé cuánto de serio es para ustedes, pero aunque el satélite esté apagado y pasivo, puede reflejar señales de tierra, sobre todo en un sitio que está rodeado de ciudades, no estás en el desierto de Australia. Entonces, no sé, 50 kilómetros del observatorio hay ciudades donde está la gente con los móviles y antenas que emiten, y a lo mejor parte de esa señal puede reflejarse en el satélite y llegarte, ¿no? Nosotros lo que hemos estado mirando es directamente la emisión de los enlaces de comunicación con Tierra. Realmente es un problema muy serio. Como digo, todos los observatorios de radio y microondas están preocupados, buscando estrategias de mitigación y negociando con pues, esa posibilidad de que se apaguen durante tiempo y optimizando los instrumentos porque, bueno, como digo, o sea, está en peligro la radioastronomía. No solo la astronomía óptica. Sí, otra cosa no es... Más la radioastronomía. ¿No se podría realizar algún tipo de estándar por el cual
tú cuando lances un satélite tengas que comunicar públicamente en algún estado, en algún organismo, a qué frecuencia estás emitiendo para facilitaros el trabajo. Sí, eso sí. Eso es una de las cosas que se está pidiendo, tener una base de datos centralizada con toda la información de los satélites. Para nosotros sería súper útil, además, tener el posicionamiento. Porque luego cuando hace el análisis de datos, pensad que, por ejemplo, ese mapa del que tanto estamos hablando es el acumulado de un año de datos continuo. ¿Vale? Entonces, cuando se hace ese análisis detallado, está bien tener esa base de datos de en qué momento, en qué instante de tiempo había un satélite visible sobre el cielo y en qué posición. Y evidentemente también la frecuencia. En los geoestacionarios, ese catálogo no lo hemos acabado haciendo nosotros, porque son siempre los mismos. Nos hemos hecho un mapa de emisión de satélites y eso lo desmascaramos y lo utilizamos para corregir esas emisiones. Pero bueno, porque son siempre los mismos y estos mapas se han hecho entre 2012 y 2018. ¿Vale? Ese año de datos que decía no ha sido continuado realmente, ha estado distribuido en distintos periodos durante ese bloque de años. Pero claro, es que el boom de las megaconstelaciones ha sido más reciente. Cuando empecemos el comisionado del nuevo instrumento, pues veremos cómo de mal está la situación. Te iba a decir dos cosas. La primera, había pensado que podías usar los datos que ya tienes de satélites geoestacionarios para estimar reflejos, pero no, porque esos están mucho más afuera. Están a 36.000 kilómetros de altura, sí, mientras que los Starlink están a 500 kilómetros. Entonces sí, va a ser mucho mayor. Y lo segundo es que, bueno, por mirarlos desde el punto de vista positivo, si el cielo se llena de satélites y ya nunca más se puede hacer un mapa como este, tú vas a tener el mapa. El primer mapa. Desde el espacio no se podrá hacer uno similar porque lo que tú decías, el instrumento sería demasiado grande. Pero... Se puede hacer, pero claro, bueno, pues se puede hacer una misión dedicada, ¿no? Pero vamos, como sería digo, una pedazo misión brutal. Y mientras tanto tú te puedes dedicar a venderle esto a los grandes consorcios. Pues puedes pedirle lo que quieras. Bueno, de hecho, una de las aplicaciones directas que tienen estos mapas es que todo lo que hemos aprendido del sincrotrón automáticamente va a mejorar nuestra descripción y los modelos físicos que tenemos, porque estamos preparando ya la misión Lightbearer y bueno, de esa misión se optimiza y se ponen a punto las herramientas que tienen que estar en día 1 listas de separación de componentes y se prueban con los modelos más realistas que tengamos. Sí, iba a decir que en ese sentido el futuro está en la Luna, ¿no? El llevar este tipo de instrumentos a la Luna, cuando haya una base permanente en la Luna, una estación espacial internacional alrededor de la Luna y una base... Perdona, Alberto, para decir una cosa. Me consta que hay un comité de la Unión Internacional de Astronáutica que está intentando impulsar una iniciativa internacional de protección del lado oculto de la Luna, porque ya empieza a haber radiocontaminación en la Luna. Por ejemplo, hay orbitadores, hay problemas con el de la misión Chang'e China, que es un satélite para mantener siempre la comunicación con el rover que tienen, ¿no? Y bueno, hay planes de poner más, y cuando esté el programa Artemisa y tengamos una estación lunar, ya encima ni te digo. Entonces hay gente que se está movilizando para reclamar una protección de ese lado oculto de la Luna como un patrimonio único para la humanidad, que de hecho para mí es la razón de ser de la Luna, porque una luna tan grande en un planeta como la Tierra no parece que sea algo muy habitual, entonces tiene que estar puesta ahí para algo, y yo creo que para algo es para eso, para usar ese lado oculto. Y José Alberto, una cosa también hablando del tema, bueno, cuando ocurrió lo de Bisect-2, el famoso fiasco, ¿no? Ellos habían tratado de estimar la contribución del polvo utilizando un mapa que se había obtenido con Planck y que apareció en transparencias, ¿no? del PowerPoint de una conferencia. Y claro, eso era una cosa muy cutre, fue muy criticado en aquel momento y después más tarde pues, se vio que ya colaboraron con la colaboración Planck, ya obtuvieron los mapas buenos y ya vieron que el polvo no había manera de quitarlo. Pero has comentado que la radiación sincrotrón es mucho más inhomogénea, tiene mucha más variabilidad de lo esperado y además que está correlacionada con el polvo. ¿También se espera que esa correlación y que esa gran variabilidad se extienda en rangos de frecuencias más altos, donde ya prácticamente la radiación sincrotrón es despreciable y solamente tienes contribución del polvo? Por ejemplo, yo qué sé, entre 100 y 400 gigahercios. Lo que estás preguntando es precisamente investigación frontera ahora mismo.
Porque, a ver, estamos empezando ahora con estos mapas de Quijote a trazar cómo es esa dependencia espectral. Efectivamente vemos esa granularidad, esa variabilidad de la emisión sincrotrón. De momento lo primero que hemos hecho, que no se había hecho antes, es la aproximación de primer orden, que es decir, bueno, esto es una ley de potencia y ajustar ese índice espectral y ver cómo varía. Lo que pasa es que esto pues probablemente no sea suficientemente bueno y haya que añadir términos correctivos, como siempre hacemos en física, pues sí, términos de siguiente orden. Ya con Quijote empezamos a tener pistas de que hay efectos en la curvatura del índice espectral del sincrotrón, o sea que ese índice no solamente varía espacialmente, sino que además va a variar en frecuencia. Eso es una idea. Y la otra idea, para responder a tu pregunta, tiene que ver con el hecho de que, antes lo dije, pero a lo mejor no quedó claro, cuando uno intenta llegar a niveles de R de 10 a la menos 3, ahora mismo los límites están en 0,03 aproximadamente, pocos por 10 a la menos 2, cuando uno intenta llegar a 10 a la menos 3, no hay ningún rango de frecuencia en el que el sincrotrón y el polvo estén los dos, la suma de los dos por debajo. La mayor parte de estos experimentos estamos haciendo medidas, Bicep empezó haciendo medidas a 150. Si tú intentas llegar a nivel de 10 a la menos 3, incluso a 150 GHz, lo que hemos mostrado con Quijote es que el sincrotrón hay que tenerlo en cuenta. Vale. O sea que, aunque es muy débil, hay que tenerlo en cuenta y medir bien la correlación con el polvo es crítica, porque si no basta con tener bien controlado el polvo y corregirlo y tener una estimada del sincrotrón, es que además tienes que entender bien cómo se correlacionan los dos, porque estás buscando señales tan débiles que pequeños errores, un 20% de error en algo que es muy grande, te deja un residuo muy grande. Sí, lo que comentas de la curvatura, claro, lo que estás diciendo es que la correlación entre radiación sincrotrón y polvo puede variar mucho con la frecuencia. Y entonces la correlación observada con 30 GHz o con 20 GHz no tiene nada que ver con la que se pueda observar con 100 GHz. Es lo que estamos empezando a ver, sí. Y no solamente con la frecuencia, sino con la escala. Con la escala también. Con la escala tiene sentido porque uno esperaría, o sea, los mapas que estamos produciendo, uno identifica fácilmente a ojo patrones a gran escala regulares que tienen que ver con la estructura del campo magnético a gran escala de nuestra galaxia. Y cuando te vas a pequeña escala, empieza a haber, digamos, más contribución en términos relativos de la turbulencia. Entonces, el hecho de que tengan distinto peso la turbulencia y la componente regular del campo magnético puede alterar ese grado de correlación que hay entre la emisión del polvo y la emisión sincrotrón. Es un tema que es apasionante. También hay mucha física que desconocemos, mientras que la emisión sincrotrón, la física la conocemos muy bien desde hace muchos años. La emisión del polvo es uno de los temas abiertos de la astrofísica moderna. Es que ni siquiera entendemos bien cómo son los mecanismos de alineamiento de los granos de polvo. Hay varias propuestas teóricas, pero o sea, la eficiencia del mecanismo que alinea los granos de polvo, o sea, sabemos que el campo magnético los alinea, porque si no, no veríamos polarización. Pero ¿cuál es el mecanismo que está funcionando? Se han propuesto mucho y bueno, todavía no está completamente claro. Entonces, todo esto, o sea, grado de desalineamiento en la eficiencia de los granos, también se traduce en pérdidas en la correlación sincrotrón-polvo, que pueden depender de la frecuencia. Es un mundo, hay muchísima física, muy bonita, y que uno tiene que aprender de la galaxia para poder hacer cosmología. Pero en los mapas, por ejemplo, que muestra Sara detrás, son mapas que no se ve, o por lo menos yo no veo turbulencia, veo solamente No, claro, porque lo que estamos viendo en el sincrotrón ves la emisión a gran escala. Realmente la parte turbulenta tendrías que ir a pequeña escala. Aquí en esa imagen lo que se ve en escala de color es la emisión polarizada, y lo que se ve en líneas de trazos, que vienen a ser como pinceladas de un cuadro de Van Gogh, representa la dirección del campo magnético, que está a 90 grados con respecto a la dirección de la polarización. Es básicamente la dirección de la polarización. Entonces lo que estás viendo ahí es la estructura a gran escala del campo magnético galáctico. Pero cuando uno hace el estudio estadístico, empieza a ver esa granularidad que se extiende hasta escalas más pequeñas. Sobre las zonas más intensas, de más alta intensidad, ¿se ha identificado con qué corresponde? La mayor parte de estas estructuras se conocen desde hace bastante tiempo. Son lo que llamamos loops.
La mayor parte de estas estructuras provienen de remanentes de supernova, explosiones de supernova, en los que tienes un cierto frente de choque y que, bueno, pues el campo se te acaba acumulando, comprimiendo en los bordes de una burbuja que en proyección, si son relativamente cercanas al Sol, pues las ves como estructuras muy grandes. Hay uno de los bucles que llama mucho la atención, que es el que sale casi desde el centro hacia arriba, que es lo que se llama el North Polar Spur, el rasgo hacia el polo norte, ese que está señalando Sara. Y luego hay zonas muy brillantes que están hacia afuera del mapa, que es lo que llamamos la región del fan, del ventilador, que de la que Beatriz Ruiz Granados puede hablar mucho, porque está preparando un artículo con datos de Quijote basado en esta región, uno de los que tenemos en marcha, que aún no hemos sacado, que es una región que todavía no entendemos bien. El campo magnético está muy bien estructurado en esa región. Es una emisión que proviene probablemente del brazo de Perseo de nuestra galaxia, esa zona que está marcando Sara. Y bueno, el campo magnético es muy regular en esa región y generalmente cuando tú tienes mucha emisión es porque tienes rayos cósmicos que provienen de explosiones de supernova, y las explosiones de supernova lo que te hacen es meter turbulencia, ensuciar, o sea, mezclar. Y el hecho de que eso sea tan regular es una región que todavía no tiene una explicación en términos de modelo físico. Se intentó con los datos de Planck, no se pudo, y ahora con Quijote pues vamos a aportar información nueva y una propuesta nueva de explicación. Qué bueno. O sea que hay más papers que vienen. Sí, aviso. 13 en total son la serie y hemos sacado 6 y los otros pues van a ir apareciendo a lo largo de este año. Pero bueno, queríamos hacer ya la liberación de los datos y presentar los resultados principales del sincrotrón y por eso, bueno, salieron estos primeros artículos. ¿Esperáis que otros grupos, que yo que sé, los grupos de Weiser, por ejemplo, o los del ACT, o este tipo de colaboraciones que vaya a publicar con vuestros datos en las regiones en las que ellos observan próximamente artículos? De hecho ya estamos en marcha. Hay iniciativas que se dedican a hacer el análisis combinado de experimentos de distintos de tipo, incluso con los que ya existen de WMAP y Planck, hacer un reanálisis de Planck teniendo información adicional de cómo es el sincrotrón, porque cuando se separó el sincrotrón en Planck, pues hubo que hacer hipótesis simplificadas, ¿no? Entonces ya hay grupos, de hecho, que ya nos han contactado y estamos en contacto con ellos, proporcionarles información para que hagan este tipo de análisis. Con respecto al hemisferio sur, tenemos cierto solapamiento con los telescopios de Atacama, pero no podemos ver la zona de Bicep. Entonces, para acceder al parche de Bicep habría que tener observaciones desde el sur. O sea, ¿la colaboración Planck sigue viva o ya murió? La mayor parte de los científicos que estaban en Planck o bien se han movido a Euclid, que es el satélite que se va a lanzar este año, que va a medir la energía oscura, o bien se han movido hacia Lightbear, pero digamos a nivel europeo, porque la mayor parte de ellos, había también científicos de Estados Unidos y Canadá, ellos están en otras misiones, digamos el bloque central eran investigadores europeos y la mayor parte están o en Euclid o en Lightbear. O sea que no podemos esperar un nuevo artículo de la colaboración Planck, aunque no sean casi todos. Sigue habiendo refinamiento y sobre todo hay mucho margen, sobre todo en esto que digo de entender mejor la emisión de los foregrounds. Entonces hay esfuerzos de gente que intenta refinar esos foregrounds y añadir toda la información posible. Ahora meterán Quijote también para extraer una mejor separación de la señal de fondo de microondas y mejorar las cotas, exprimir al máximo lo que se podía hacer con Planck. Claro, o sea que podemos esperar un plan Release 5. No será un release como colaboración Planck, porque formalmente ya no existe, pero sí hay grupos que, de hecho, este año pasado ha habido una nueva versión de los datos de Planck hecho por un subgrupo de gente. Claro, o sea que siguen utilizándose los datos. Claro, pero no hay nueva toma de datos. Ese es el... No, claro, el satélite ya terminó en 2013 de funcionar y estos son reanálisis de los datos. Es que exprimir y entender los experimentos estos a los niveles que se requieren, con el tiempo siempre, o sea, uno puede mejorar la comprensión de tu modelo, de cómo varía la respuesta a tu modelo con el tiempo, puedes mejorar tu calibración y hay veces que utilizando información de otros experimentos la puedes retroalimentar en tu modelado y mejorar y volver a reprocesar toda tu misión teniendo en cuenta que he mejorado un poquito mi calibración. Siempre lo puedes hacer mejor.
Lo que pasa es que, bueno, hay una frase que dice lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces hay que poner un límite. O sea, los consorcios dicen, bueno, es suficientemente bueno, lo liberamos, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, pero siempre se puede mejorar. Sí. O sea, que puede haber una sorpresa, ¿no? Fijaros lo que ocurrió el año pasado con la masa del bosón W, el experimento CDF, ¿no? Que había dejado de tomar datos en 2011 o por ahí. Siguieron trabajando, de cero ya publicó su resultado final, el otro gran experimento del Tevatron en el Fermilab, y sin embargo CDF siguieron la gran parte de la colaboración trabajando para obtener una masa mejor, y claro, han utilizado técnicas de hace menos de 5 años, que no estaban disponibles en 2011. Entonces, con todo el conocimiento nuevo, etcétera, pues han tenido una nueva estimación de la masa del bosón W, que además es la estimación experimental más precisa, de menor error en la actualidad, y que además difiere a, no sé si eran 4 sigmas o 3 sigmas y medio del valor previo, ¿no? Con lo que genera una nueva anomalía. Quizás con ese tipo de reanálisis acabe publicándose algún artículo sobre no gaussianidades en los mapas de Planck, gracias a poder haber quitado estos velos galácticos, ¿no? Sobre todo, lo que yo intuyo es que los nuevos análisis van a ir en la línea de controlar mejor los efectos sistemáticos, la sistemática que siempre hay en todos los experimentos y en particular los datos de Planck. Se hizo lo mejor que se pudo con los datos de polarización. Esa sistemática generalmente se suele acumular en escalas grandes del mapa, que son las escalas más interesantes para buscar los modos B de polarización, por otro lado. Entonces, básicamente, cada reanálisis que se está haciendo en la misión Planck es, bueno, hemos mejorado la calibración o el modelado de este efecto sistemático, reprocesamos todo y somos capaces de escarbar un poquito más y mejorar un poquito más los mapas de polarización en escalas grandes. Los mapas de intensidad eran extraordinarios y hay poco margen de mejora ahí, pero hay mucho margen en la polarización. Bueno, vamos a ir concluyendo. Si tienen preguntas finales para Alberto, que ya llevamos más de una hora torturándolo aquí con este tercer grado. Yo encantado, ¿no? Bueno, yo la pregunta es el otro telescopio. Sí. Está apuntado, o sea, datos del CMB, ¿cuál es la previsión? Pues el otro telescopio está acumulando datos. Ha dado bastante quebradero de cabeza porque el instrumento de 30 y 40 gigahercios tuvo una serie de problemas con el vacío del instrumento. Son instrumentos que trabajan en alto vacío y a temperaturas criogénicas. Los detectores están a 10 Kelvin, básicamente. Entonces, bueno, pues tuvimos una serie de problemas con la estanqueidad del criostato, y durante el periodo en que teníamos que reparar el criostato vino la pandemia. Total, que ha habido unos años de intervalo ahí en los que no ha habido observaciones. Las observaciones se retomaron ya en el 2021 con un número limitado de detectores. Podemos poner hasta 30 receptores en el instrumento de 30 y 40 GHz. Empezamos con una decena y empezamos con observaciones de regiones concretas de nuestra galaxia, para, bueno, entender, calibrar bien el instrumento, pero también con un objetivo científico claro. Si queréis os lo puedo contar ahora, que tiene que ver con la emisión anómala de microondas. Os puedo contar, si tenéis un par de minutos, ahora os lo cuento. Pero respondiendo, José, a tu pregunta, la idea es que, bueno, vamos a acumular del orden de 3 años de datos, y en particular en lo que llamamos regiones cosmológicas, que son las que vamos a corregir con estos datos de baja frecuencia para poner las cotas a los modos B. Estamos pensando incluso la posibilidad de ampliar los detectores de Quijote a frecuencias un poquito más altas. Desde Tierra sí se puede observar a 90 GHz. Entonces estamos pensando incluso ampliar hasta 90 GHz, porque podemos meter más detectores y ganar más sensibilidad en una posible cota o una medida de modos B desde el hemisferio norte, ¿vale? Obviamente, en número de detectores, pues los experimentos que se están desarrollando en el hemisferio sur son muchísimo más potentes, en el sentido de que llevan un número mayor de detectores. Pero yo insisto en la importancia de que aquí, o sea, la sensibilidad obviamente es importante, la sensibilidad bruta, pero es muy importante también entender bien la emisión de nuestra galaxia, los contaminantes, y es también importante tener múltiples detecciones en distintas regiones de cielo, para estar seguros que no nos pasa otra vez como pasó en 2014 con lo de WISeR, ¿no? Que si hay una nueva detección, la comunidad pues querrá ver que eso es robusto, porque se detecta con varios tipos de instrumentación en varias regiones de cielo
y con test estrictos para la emisión de la galaxia. Sí, en estos mapas entre 10 y 20 GHz, en los artículos yo leí que la sensibilidad que conseguíais era entre 35 y 40 microkelvin por grado y por haz, ¿no? Sí. En plan, creo recordar que era de orden de 100 microkelvin, pero en vuestro diseño de Quijote, en la web, aparecía que queríais buscar entre 3 y 4 microkelvin. Claro, estos mapas son mapas de todo el cielo, ¿vale? Entonces, cuando repartes el tiempo de integración entre todo el cielo, tienes menos sensibilidad. Los nuevos mapas que queremos hacer con el nuevo instrumento llegarán en todo el cielo al orden de 10. Pero en los parches en los que vamos a hacer la búsqueda de modos B cosmológicos, en los que vamos a ir muy profundo, ahí sí bajamos a esos niveles de pocos microkelvin. ¿Vale? Entonces, generalmente esas búsquedas se hacen en zonas concretas del cielo, muy localizadas, aunque estos mapas que hemos liberado siguen siendo muy útiles, porque aunque esta sensibilidad puede parecer alta, como el sincrotrón cae con la frecuencia, extrapolado a frecuencias altas, estos mapas ya tienen la suficiente calidad como para corregir un experimento que mida 100 GHz. Vale. O sea, vais a elegir, digamos, las regiones del cielo en las que aparentemente haya menos contribución sincrotrón o de polvo, que ya las serán como las más limpias, para ahí ir y afinar mucho más sensiblemente. Eso es, que las conocemos por estos mapas y ahí ya hemos hecho medidas con el primer instrumento, esos datos todavía no los hemos liberado, y con el nuevo instrumento también, y con el del segundo telescopio haremos esas integraciones mucho más profundas. Vale. Perdona, Alberto, otra pregunta. Entonces, el hecho de tener estos dos telescopios, tienes uno barriendo continuamente el cielo, el telescopio 1, digo, la gente a lo mejor que visite el observatorio del Teide, pues se podrá fijar o se habrán fijado si han hecho esa visita, que cuando ves Quijote abierto y funcionando, tienes un telescopio que está haciendo círculos, que entiendo que es el telescopio 1 barriendo, haciendo estos mapas como los que hemos visto, y el telescopio 2 está como apuntando a hacer observaciones específicas en regiones de interés, digamos, como estas anomalías de las que supongo que nos vas a hablar ahora. Efectivamente, o bien regiones galácticas o bien las regiones en las que hacemos estudios cosmológicos. Con el primero también hicimos ese tipo de observaciones y lo vamos a hacer también. Lo que pasa es que construir estos mapas que hemos liberado ahora, básicamente de todo el tiempo de observación hemos dedicado 1/3 a este tipo de mapas de todo el cielo, y los 2/3 de los restantes son observaciones profundas. Entonces, a lo mejor ha coincidido, Héctor, que cuando has ido por el observatorio has visto que estábamos en ese modo de observación de todo el cielo, que son mapas, son útiles para la comunidad, son un legado, pero para nuestros estudios concretos lo que nos interesa también es ir muy profundo en zonas específicas. Uh-huh. Sí, tenías pendiente contarnos esto, ¿no? Sí, bueno, muy brevemente, quería hablar de la emisión anómala de microondas. Se trata de una emisión que se descubrió por casualidad analizando los datos del satélite COBE hace ya algunos años, que espacialmente tiene una distribución muy parecida a la emisión del polvo, pero que se hace brillante precisamente en el rango de frecuencia en el que mide Quijote, en el orden de 10 a 20 GHz. Los modelos teóricos de cómo emiten los granos de polvo una vez que se han calentado por la radiación del medio interestelar, predicen que los granos, además de emitir radiación por vibración, que es la emisión que ya conocíamos, podrían perder parte de esa energía rotando. Y si esos granos de polvo tienen un pequeño momento dipolar, entonces esa emisión, bueno, pues se produciría precisamente en el rango de las microondas, en el orden de los 20 GHz. Esos modelos de granos de polvo rotante parecen describir razonablemente bien esta emisión que se descubrió en los datos de COBE, y que luego con experimentos siguientes, sobre todo experimentos que hemos venido haciendo aquí en el Observatorio del Teide y en particular con Quijote, hemos podido caracterizar muy bien. De los 6 artículos que hemos sacado ahora de Quijote, hay 2 de ellos que están dedicados a la emisión anómala de microondas. Con Quijote hemos medido muy bien la distribución espectral de energía de esta emisión, y esta información es clave para los modelos físicos de cómo rotan los granos. Estamos encontrando nuevamente que los modelos pues no describen correctamente cómo es esa emisión en frecuencia, y lo que estamos intentando hacer es medir si esa emisión es polarizada o no. O sea, si ya teníamos un quebradero de cabeza con el sincrotrón y el polvo, ojo que esta emisión de granos de polvo en rotación puede también tener polarización.
Hay algunos estudios teóricos que dicen que probablemente no veamos una polarización neta, pero no está claro porque hay otros modelos que sí predicen ciertos grados de polarización. Si esa emisión está polarizada, también hay que tenerla en cuenta para cualquier estudio. Entonces, uno de los objetivos de Quijote es observar también en regiones que emiten este tipo de radiación y caracterizar su polarización. La mejor cota que existe en la emisión de polarización de estas regiones viene de Quijote, precisamente. Estamos poniendo cotas al nivel del 0,2%, que puede parecer muy pequeño, pero bueno, pretendemos bajar todavía esos límites más y para eso estamos utilizando también en los experimentos de 30 y 40 GHz, que son más sensibles. Y Alberto, esa emisión de granos de polvo rotativos, no solo si emite polarizado, no solo emitirá polarización lineal, también polarización circular, ¿no? Buena pregunta. O sea, no estoy, no conozco los detalles. O sea, he leído por encima los artículos de los distintos modelos, de los distintos mecanismos, pero generalmente lo que suelen dar estos modelos son predicciones de polarización lineal. Y lo que medimos con estos experimentos es polarización lineal. Pero es una buena pregunta. Probablemente puedan tener polarización circular, pero no... Si tuvieran polarización circular, ¿vosotros podríais ver esa contribución con vuestro instrumento? ¿No? Los experimentos de fondo de microondas están diseñados todos para medir polarización lineal. La razón es que no debe haber polarización circular. Vale. Sí, exactamente, en el fondo de microondas no, pero en el velo galáctico sí podría haber. En el velo galáctico podría haberlo, pero los experimentos que existen no miden el parámetro de Stokes V, claro, que es el que mide polarización circular. Quijote solo mide el polarización lineal. Sí, lo dice su propio nombre, Q, U, I. La Q y la U, le falta la U. Pues no sé, me parece que es una cosa interesante, ¿no? Para el tema sobre todo de esta contribución, ¿no? De la contribución anómala en microondas debido a esta rotación del polvo, para poder identificar esas regiones que tienen más contribución, utilizar la polarización circular, pero quizás estoy diciendo una chorrada. Pero... Bueno, lo miraré y volvemos a comentarlo. Bueno, ahora que Francis ha mencionado el nombre de Quijote, ¿por qué no nos refrescas el acrónimo? Porque siempre es una de las cosas, habría que haber empezado por ahí, las cosas que hay que contar por qué un proyecto, una misión se llama como se llama. Un experimento liderado desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, queríamos poner un nombre que sonara español. Y bueno, como medíamos la intensidad y los dos parámetros de Stokes que se llaman, que miden las propiedades de polarización lineal de la luz, que son el Q y el U, pues básicamente teníamos QUI y ya casi que salió de ahí el QUI Joint Tenerife Experiment, que es el acrónimo de Quijote. También es verdad que todo esto tiene que ver con que las ideas de Quijote vienen del año 2007. Yo acababa de leer, porque se había cumplido el cuarto centenario del Quijote y me lo acababa de leer, lo tenía todo muy fresco en la cabeza. Y claro, QUI y hay que buscar un acrónimo y salió Quijote. Sí. O sea, es cosa tuya, ahí reconoces tu culpabilidad. Reconozco mi culpabilidad. Tuve que convencer también a Rafa y bueno, el resto de colegas, pero bueno, no costó mucho. No costó mucho, ¿no? Es bueno, que en aquel momento también había una misión espacial que se llamaba Quijote, que era un satélite que iba a impactar sobre un asteroide, pero creo que no sé si esa misión se canceló o cambió de nombre. Entonces, claro, como ya había otra que se llamaba igual, pero bueno, yo creo que al final el Quijote acordamos todos que era un buen nombre. Ya que te remontas tan atrás, no digo 400 años, sino a 2007, que es cuando empieza esto a urdirse este proyecto, ¿cómo han cambiado el diseño, los objetivos científicos? Todo esto me imagino que debe haber cambiado bastante, ¿no? A veces uno tiene que readaptar o bien el diseño o bien parte de la ciencia que se quiere hacer según los avances que se van produciendo y, bueno, como uno tiene que un poco ir con los tiempos, ¿no? ¿Ha habido que hacer mucho reajuste en ese sentido o la cosa se ha hecho más o menos como se pensó desde el principio? A ver, lo que estamos viendo ahora son los resultados de los experimentos que están como se diseñaron al principio. Quizá, efectivamente, lo que se ha cambiado es la conciencia colectiva en la comunidad de la importancia de los foregrounds y nosotros mismos hemos dado más valor a estos mapas que hemos liberado ahora de la emisión de todo el cielo. Quizá antes habríamos dedicado más tiempo a nuestras regiones concretas,
pero el valor legado de estos mapas es muy importante. O sea, el reconocer en la comunidad bueno, que estamos en un nicho único, o sea, el único experimento que está midiendo en este rango de 10-20. Entonces, todo lo que podamos hacer con este instrumento de baja frecuencia, pues va a ser útil. Y eso ha sido un poco también la motivación por la cual, después de darnos cuenta de lo importante que son estos mapas, por eso se busqué financiación para hacer la nueva versión del instrumento. El instrumento mejorado que empezará este año a funcionar, el del primer telescopio, esa versión mejorada que pretendemos hacer de estos mapas, todo esto viene por intentar dar ese producto, ¿no?, a la comunidad, que no solamente nos va a servir a nosotros para corregir la emisión del segundo telescopio, sino que puede servir habríamos hablado del iceberg o cualquier otro experimento. Sí, y quizás un punto que a mí me gusta siempre destacar en ese tipo de cosas, el tema de los jóvenes. Recordarle a los físicos y a los jóvenes que vayan a hacer la carrera de física que hay muchísimos problemas abiertos en algo tan, entre comillas, trivial como puede ser la contribución del polvo y su emisión polarizada, que es un tema que hace 20 años no le preocupaba absolutamente a nadie, es que era absolutamente irrelevante. Y hoy en día es un tema de actualidad en el que todavía quedan muchísimos algoritmos, muchísimas cosas por hacer. O sea, gran parte de las cosas que está diciendo José Alberto son cosas que serán útiles. Este legado del que está hablando es un legado que será útil cuando se inventen los algoritmos adecuados para hacer eso. Se está trabajando en ello, pero que los físicos jóvenes tienen ahí un potencial tremendo para contribuir en nuevas técnicas. Ahí las técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, podrían ser muy útiles y muchas técnicas más novedosas, ¿no? Las técnicas de separación de componentes han evolucionado una barbaridad. Nosotros empezábamos y hemos utilizado para estos artículos técnicas bayesianas que hacen exploración del espacio de parámetros utilizando técnicas de muestreo, Monte Carlo, pero hay gente que ya está metiéndose con otras herramientas que hemos empezado a explorar, como utilizar redes neuronales para hacer la separación de estos componentes, utilizando información de como la dependencia en frecuencia. Entonces, estas técnicas están... O rellenar el mapa, como el caso de Irene. Esas técnicas están evolucionando tanto, o sea que bueno, probablemente la explotación del iceberg, ¿no?, y de estos experimentos que estamos hablando de nueva generación que se están desarrollando en el hemisferio sur, lo que se llama el S4, el CMB Stage 4, son experimentos que van a estar en explotación científica la próxima década, ¿vale? Y bueno, probablemente las técnicas en la próxima década habrán evolucionado una barbaridad. Sí, por eso incentivar a los jóvenes a que seleccionen ese tipo de temas, que aquí hay muchísimo por hacer, y donde se pueden contribuir cosas muy relevantes de cara al futuro. El polvo es un reto, como por lo que ha dicho José, porque no es que hay mucho ahí por hacer. Incluso en el sincrotrón. La astrofísica es fundamental. El polvo, o sea, es súper importante. El polvo, de hecho, es la propiedad que tienen las cosas, sobre todo en el silcio y tal, de pegarse y formar agregados, y gracias a eso existen planetas, existen personas, existe vida. O sea, el universo es básicamente polvo y gas, y el gas es muy aburrido. O sea, gracias a que hay polvo, hay roca, hay planetas y hay cosas interesantes en el universo, ¿no? Pero... Y básicamente lo vemos en una buena parte del dominio electromagnético. En el visible nos oscurece la emisión. En el infrarrojo es brillante por esa emisión vibracional que hemos dicho. En microondas, en polarización, lo estamos viendo que llega hasta las microondas y también nos molesta. Está pues prácticamente por todo el espectro electromagnético. Para los que vean en YouTube la imagen, estaba buscando y estaba hablando con Irene Dubrovsky, porque ella hizo, cuando estuvo exponiendo en Tenerife, estuvimos con Alberto reunidos y hay una versión del mapa que está atrás de Sara completa, sin el sector de sombra, porque un artista no tiene... Ah, sí. Claro, pero no lo encuentro. Y entonces han usado... quería mostrar... Claro, el artista no tiene por qué restringirse, lo que hizo fue continuar lo que está aquí al resto, entonces hay una versión completa. Han usado una red neuronal para completar, para rellenar los huecos. Bueno, es bastante más artesanal, porque esto es un entretejido de papel... No, quiero decir la red neuronal que hay en el cráneo de Irene. Exactamente, una red neuronal de origen natural. Pero sí me gustaría mostrar, ella sí que reprodujo, no encuentro lamentablemente la que está completa, que yo creo que es bonito verla, aunque sea porque de momento la ciencia no la tiene, pero el arte la puedo concebir, pero hay una versión de la imagen que está atrás de Sara, déjame compartir pantalla, y que ¿se ve ahí? Sí. Bueno, acá está, la muestro rapidito, digamos. Está ella ahí trabajando
haciendo el entretejido. Pero qué maravilla. Y esto está desde, bueno, ya, no sé, desde el año pasado, ¿no? Que con Alberto habíamos visto las imágenes previas de los que iban a hacer los papers. Esa Ese imagen papel, ya los que no estaba conozcan hecha. la obra de Irene pueden curiosear. No está disponible, o sea, si bien esto es la web de ella, esto está protegido por contraseña de momento. Creo que solamente se ve esta imagen que está aquí. Qué belleza, por favor. Es un lujo, ¿eh? Bueno, yo creo que es bonito. Es muy bonito. Para los oyentes del podcast voy a describir un poco que lo que nos ha estado enseñando José es una especie de adelanto, un teaser de lo que va a ser la próxima obra de arte de Irene Dubrovsky, que saben que tuvimos una exposición en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, así que pues los oyentes en Tenerife o que se hayan pasado por la exposición sabrán de lo que estamos hablando, porque había replicado varios mapas cosmológicos del fondo cósmico en microondas, incluso de estos anillos de Penrose, pues en un formato artístico muy interesante. Bueno, José lo sabrá describir mejor que yo, pero realmente con entretejidos, ¿no? Con materiales Sí, es pintados. una técnica con un papel que es un papel mesoamericano que es usado en todas las culturas, digamos, de Centroamérica. Se llama papel amate, es como duro, como si fuera casi papel cartón. En grandes escalas, o sea, son obras de un par de metros de tamaño, pintado, cortado y tejido, digamos. Lo cual, bueno, tiene unas cuantas. O sea, no quería desviar demasiado la conversación, ¿no? Pero es hablar del tejido del espacio-tiempo, de la imagen más antigua, ¿no? Usando técnicas representativas también antiguas, pues parece tener bastante sentido. Y es impactante la obra, ¿no? Porque desde lejos se parece mucho a la imagen más neutral del paper, y de cerca adquiere este volumen, esta textura, digamos, que obviamente la imagen del paper no tiene. Acá estoy chateando al mismo tiempo con Irene a ver si me manda la imagen completa, pero... Vale, pues si te la manda, nos la pones. Quien tenga curiosidad por conocer la obra anterior de Irene que tuvimos en el museo, está en la página web de museosdetenerife.org. Pueden buscar la exposición Cosmologías, con X, Cosmoloxías, con una X, es la exposición de Irene, y ahí pueden ver esas obras en la web. Y esta nueva, evidentemente no, está basada en los mapas de Quijote y todavía, pues bueno, todavía, para empezar, está todavía por terminar, pero aprovecho y comento que hay una nueva pieza de Irene que vamos también a exponer en la web del museo, que es una pieza virtual, y que pues creo que la anunciaremos pues probablemente ya la próxima semana, que bueno, es una pieza diseñada para la web y que entonces pues uno puede ir allí, verla, interactuar con ella a través de su navegador, ¿no? Un concepto un poco curioso, la verdad, pero muy, bueno, divertido también y bonito, como son todas estas cosas que hace Irene Dubrovsky. Ya por redes sociales ya me encargaré de anunciarlo cuando lo tengamos. Qué maravilla.